Me serviré de testaferros indios. Comprarán el slum para mí y llegaremos al mismo resultado. Al fin y al cabo, lo que importa es el resultado, ¿no? Tal vez eran las especias de la cocina o los recuerdos traumáticos de su primera visita a Nagar, pero el cirujano estaba muy excitado. Una obra así tendría un impacto más directo que todos los brumosos proyectos de ayuda a los países subdesarrollados que se discuten en la ONU, terminó diciendo. Sin duda, admitió Max con una sonrisa. Pensaba en la cara que pondrían los babúes del gobierno al enterarse de que un sahib norteamericano quería comprar uno de los barrios de chabolas de Calcuta. Pero había una objeción más grave. Desde que él mismo se encontraba sumergido en la miseria del tercer mundo, Max había revisado muchas de sus ideas de rico sobre la manera de resolver los problemas de los pobres. Cuando llegué al slum, contó, una de las primeras reflexiones que me comunicó Lambert procedía de un obispo brasileño que luchaba al lado de los pobres de los campos y de las favelas. Según este hombre, nuestros gestos de asistencia hacen que los hombres estén aún más desasistidos, excepto si se acompañan de actos destinados a extirpar la raíz de la pobreza. O sea que sacarlos de sus tugurios llenos de mierda para instalarlos en viviendas nuevas no serviría de nada, preguntó Arthur. Max asintió tristemente con la cabeza. Te diré que incluso he descubierto una curiosa verdad, dijo. En un slum es preferible un explotador a un Papá Noel. Ante el aire estupefacto de su padre, precisó. Un explotador te obliga a reaccionar, mientras que un Papá Noel te desmoviliza. Necesité varios días para comprender exactamente lo que Max quería decir, contará más tarde Arthur Loeb. Todas las mañanas tomaba un taxi e iba a reunirme con él en su bidonville. Cientos de personas hacían cola desde el amanecer e incluso desde plena noche para llegar a la puerta de su cuarto dispensario. La adorable asamesa Bandona me había acomodado en un rincón de la estancia. Ella era quien seleccionaba a los enfermos, con un ojo infalible. Dirigía hacia mí los casos más graves, en general tuberculosos en estado terminal. En toda mi carrera nunca había visto organismos tan descompuestos. ¿De dónde sacaban aquellos espectros fuerza suficiente para dar, aunque solo fuera unos pasos que les conducieran hasta mi mesita? Para mí estaban ya muertos. Pues bien, me engañaba. Aquellos muertos vivientes vivían, se empujaban, reñían entre sí, bromeaban. En la ciudad de la alegría la vida parecía siempre más fuerte que la muerte. Aquellas visitas cotidianas al mismo corazón de la miseria y del sufrimiento de un barrio de chabolas indio debía sobre todo permitir al Dr. Loeb comprender mejor a qué nivel podía situarse una ayuda eficaz. Yo estaba dispuesto a dar decenas de millares de dólares para comprar un slum y reconstruirlo de nueva planta, dirá. Pero las verdaderas urgencias eran distribuir una ración de leche a bebés raquíticos con las fontanelas aún abiertas, vacunar a una población que corría grandes peligros de epidemia, arrancar a millares de tuberculosos de la contaminación mortal. Esta experiencia al lado de mi hijo y de la pequeña Bandona me hizo comprender una verdad fundamental, la de que los gestos de la solidaridad solo se comprenden y se aprecian a ras de tierra. Una simple sonrisa puede tener tanto valor como todos los dólares del mundo. Una simple sonrisa. Todos los miércoles por la mañana, Max fletaba un minibús a costa suya. Allí metía a una decena de niños raquíticos o paralíticos, con polio, jóvenes deficientes físicos o mentales. Algunas madres, junto con Bandona y Margareta, acompañaban al joven médico y a su triste cargamento humano. Aquella mañana el autobús contaba con un pasajero más, el padre de Max. El vehículo cruzó el gran puente metálico sobre el Hogley y en medio de grandes bocinazos se incorporó a la locura de los embotellamientos. El número 50 de la Circus Avenue era un viejo edificio desconchado de 2 plantas. Un simple rótulo pintado anunciaba en la entrada:
Street Dane Clinic, primer piso. Una clínica, aquella vasta estancia polvorienta, mal iluminada, amueblada tan solo con 2 grandes mesas, se preguntó el profesor norteamericano, paseando una mirada de susto por aquel austero decorado. No obstante, el espectáculo al que iba a asistir debía proporcionarle una de las mayores emociones médicas de su existencia. Cuando todos los niños estuvieron en su lugar, apareció la dueña. Era una anciana descalza de corta estatura, casi insignificante. Llevaba el sari blanco y los cabellos muy cortos de las viudas hindúes. Solo verla, un detalle atrajo la atención del americano: su sonrisa. Una sonrisa luminosa que iluminaba toda su cara arrugada, los ojos claros, la boca fina enrojecida de jugo de betel. Una sonrisa de comunión, de amor, de esperanza. Bastaba aquella sonrisa, dirá Arthur Loeb, para iluminar aquel conjunto de miserias con un brillo y un consuelo sobrenaturales, con el carisma en estado puro. A sus 82 años, Street Dane era una gloria de la ciencia médica india. Sin embargo, no era ni médico ni curandera. Durante 40 años, sus largas y finas manos, su voz suave y su sonrisa angelical habían curado en la clínica de Londres, fundada por ella, más males físicos que muchos establecimientos especializados. Los mayores profesores le envidiaban sus casos desesperados. La prensa y la televisión le dedicaban reportajes. La vieja india de las manos milagrosas, como la llamaban, era conocida en casi toda Inglaterra. En el ocaso de su vida, Street Dane decidió volver a su país y dedicar la última etapa de su existencia a sus compatriotas. Se instaló en aquel viejo edificio de Circus Avenue, donde todas las mañanas, ayudada por algunas jóvenes que ella había formado en su técnica, renovaba sus milagros. Margareta y Vandona pusieron sobre la primera mesa el cuerpo inerte de un niño descarnado de 5 o 6 años. Los brazos, las piernas, los ojos, la cabeza, todo en aquel niño estaba inánime. Arthur Loeb pensó en un pequeño cadáver que conservase la apariencia de la vida. Se llamaba Subhash, sufría poliomielitis. La víspera su madre le había llevado a Max. «Quédatelo», le había suplicado con una mirada trágica. «Yo no puedo hacer nada por él». Max reconoció al niño y lo devolvió a los brazos de la desdichada. «Vuelve con él mañana por la mañana. Le llevaremos a casa de Street Dane». Las 2 manos de la vieja india se posaron delicadamente sobre el tórax y los descarnados muslos del niño, contará Arthur Loeb. Y los ojos, la boca, los hoyuelos de las mejillas tan arrugadas se abrieron a una nueva sonrisa. Tuve la impresión de que aquella sonrisa obraba sobre el enfermo como un rayo láser. Sus ojos brillaron, sus dientes menudos aparecieron entre los labios. Su rostro sin vida se animó débilmente. Era increíble. También él sonreía. Entonces comenzó el fantástico ballet de las manos de Street. Lenta, metódicamente, la india palpó los músculos de Subhash, los tendones, los huesos, a fin de descubrir los puntos muertos y aquellos en los que tal vez subsistía aún una chispa de vida. Se notaba que aquella mujer buscaba con su inteligencia y su corazón tanto como con sus manos, dirá también el americano, que se interrogaba sin cesar. ¿Por qué ese músculo se había atrofiado? ¿Por ruptura de las conexiones con el sistema nervioso o por la subalimentación? ¿Por qué esta zona había perdido toda sensibilidad? En una palabra, ¿cuáles eran las causas posibles de cada lesión? Continuamente las manos se detenían e iban a buscar los dedos de una de sus discípulas para guiarlos hacia una deformación o un punto sensible. Entonces daba una larga explicación en bengalí que cada muchacha escuchaba con un respeto religioso. El aspecto verdaderamente mágico de su intervención solo se mostraba después de este inventario. Durante una media hora las palmas tan pronto fuertes como afectuosas de Street Dane dieron un masaje al cuerpo del pequeño poliomielítico, obligándole a reaccionar.
volviendo a encender en él una llama apagada. Era sobrecogedor. Cada gesto parecía decir: despierta, Subhash, mueve los brazos, las piernas, los pies, vive, Subhash. Agazapada en la sombra detrás de la india, la madre de Subhash espiaba el menor movimiento en torno a su hijo. Los dos americanos, al igual que todos los demás espectadores, contenían la respiración. Solo se oía el frote de las manos de Street sobre la piel muy agrietada del niño enfermo. No hubo verdaderamente ningún milagro. Nadie vio al pequeño paralítico levantarse de pronto y arrojarse corriendo en brazos de su madre. Pero lo que sucedió entonces iba a ser para los doctores Loeb, padre e hijo, un acontecimiento que no vacilarían en calificar de proeza médica excepcional. Súbitamente, contará el profesor americano, una serie de vibraciones pareció sacudir el cuerpo del niño. Su brazo derecho fue el primero en adquirir vida, luego el izquierdo. La cabeza, que parecía soldada por el mentón con el pecho, consecuencia de una larga postración, esbozó un movimiento. Tímida, débilmente, un soplo de vida empezó a animar aquel cuerpo momificado. Era evidente que los dedos de aquella anciana india, con sari de viuda, habían vuelto a hacer funcionar el motor. Habían despertado el sistema nervioso. Le habían obligado a lanzar sus influjos a través de aquel pequeño cadáver. No era más que un primer resultado, y el camino hasta la curación, yo lo sabía bien, sería largo. Pero aquella ciudad terrible de Calcuta acababa de darme la lección de esperanza más hermosa que había recibido en toda mi vida.